Niñas y niños, padres y madres de familia del primer grado A, B y C de la institución educativa 3029. Buenos días a cada uno de ustedes y muchas bendiciones. Hoy estamos dando inicio a una nueva semana, a la semana 28 de Aprende en Casa, y estamos continuando con la experiencia de aprendizaje. Disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad. Hoy desarrollaremos la actividad Indagamos qué necesitan las plantas, parte 2, en el área de ciencia y tecnología. Para ello necesitaremos cuaderno de ciencia y tecnología u hojas de reuso, lápiz, borrador, lápices de colores y la hoja de registro de la germinación de la lenteja que hicieron durante la semana. La semana anterior conocieron a través de una lectura de texto los cambios que ocurren durante el ciclo de vida de las plantas y los beneficios que ellas nos brindan. También iniciaron una indagación sobre las necesidades de una semilla para germinar. Hoy, 12 de octubre, la meta que deben lograr es indagar sobre lo que necesita una semilla para germinar y los cambios que ocurren hasta que se convierte en una nueva planta. Y los criterios o las características que deben considerar para lograr esta meta son: comparar los datos de tu observación con la información consultada para explicar los efectos del agua sobre la germinación de la semilla y el crecimiento de una planta. Comunicar a través de un esquema las necesidades de las plantas para crecer y los cambios que ocurren durante su desarrollo. Al finalizar la semana, es decir, el día viernes, escribirán un cartel sobre los cuidados y beneficios de las plantas. Bien, comencemos. Revisen los registros de experimento de la germinación de la semilla. Este es el registro. La semilla se observa así en el día 1. Ustedes registraron cómo se observa la semilla en el día 4 y en el día 6, que es el día de hoy. Y aquí registrarán la semilla cómo se verá en el día 10. Y a la vez han escrito. Ahora, dialoguen con su familiar o con la persona que les acompaña a partir de las siguientes preguntas. ¿Dónde ubicaste tu rincón de ciencia? ¿Cómo es ese lugar? ¿Tiene luz? ¿Quiénes te ayudaron a registrar tus observaciones? ¿En qué te ayudaron? ¿Qué hiciste sola o solo? ¿En qué momento del día realizaste tus observaciones? ¿Qué tenías que agregar al vaso 1 cada 2 o 3 días? ¿Cómo registraste tus observaciones? ¿Hiciste dibujos? ¿Puedes leer tus registros con facilidad? ¿En cuál de los vasos observaste el primer cambio? ¿Cuál fue ese cambio? Ahora vuelvan a observar el registro y responden. ¿Qué sucedió con la semilla en el vaso 1 y en el vaso 2? ¿Por qué? Dibuja en una hoja y responde las preguntas. Vaso 1 con agua. ¿Las semillas germinaron? Encierra tu respuesta, sí, no. Y dibuja cómo se encuentran las semillas el día de hoy. Vaso 2. ¿Las semillas germinaron? Sí, no. Recuerda, este vaso está sin agua. Dibuja cómo se encuentran las semillas el día de hoy. Luego,
Mide con una lana o pabilo el tamaño de tu planta. Corta y pega en tu hoja de registro en esta parte. A continuación, leemos el texto para obtener más información y responder luego las preguntas iniciales. Necesidades de las plantas. Las plantas son seres vivos y al igual que los animales y las personas, forman parte del ambiente en que vivimos. Necesitan agua, luz solar y aire y suelo para crecer. Muchas plantas crecen a partir de una semilla, del cual saldrán nuevas plantas. El proceso por el que una semilla se desarrolla hasta convertirse en una nueva planta se llama germinación. Cuando una planta germina, significa que empieza a crecer, presenta cambios y desarrolla las siguientes partes. Así germina la semilla de lenteja. Esta es la semilla de lenteja. Al echarle agua, la cáscara de la semilla se humedece, se rompe y le sale una raíz pequeña. Luego, con la ayuda del sol y el agua, le sale un tallito que empieza a crecer. Pasado unos días, las primeras hojas salen y el tallo y la raíz crecen más. Al llegar a los 10 días, la planta de lenteja está más grande. Le salieron flores y frutos, es decir, vainas que contienen las semillas de lentejas. Bien, en esta hoja de información hemos observado el proceso de germinación de la lenteja, es decir, de una planta. Pueden volver a leer el texto las veces que creen necesarias para comprenderlo mejor y así responder las preguntas. Después de haber leído el texto, respondan las siguientes preguntas. ¿Qué partes de la planta identificaste durante la germinación de las semillas del vaso 1? Dibuja. Aquí deben dibujar cómo estuvo la semilla en el día 1, en el día 4, en el día 6 y cómo estará en el día 10. Luego, encierra con un círculo rojo cuál de las partes salió primero y cuál al final. A continuación, observa el vaso 1 y dibuja. ¿De qué color se aprecia la raíz? ¿De qué color se aprecia el tallo? Luego, compara tu germinación con la información que recibiste, es decir, con la información que acabamos de leer. Y responde, ¿se parecen? Encierra tu respuesta, sí, no, y escribe por qué. Luego responde, ¿el agua será importante para que las semillas germinen y crezcan bien las plantas? Encierra con lápiz de color, sí o no, y escribe tu respuesta. ¿Por qué? Luego de haber realizado el experimento, haber leído el texto informativo y después de haber dibujado y comparado con la información, van a responder a las preguntas iniciales.
¿Cuáles eran las preguntas iniciales que se hicieron la semana pasada? ¿Recuerdan, niños? La pregunta era, ¿qué les sucedería a las semillas si no reciben agua? ¿Podrían germinar? ¿Por qué? Aquí ustedes hicieron sus predicciones, sus anticipaciones. Según las evidencias, algunos niños dijeron que en los dos vasos las semillas van a germinar. Otros dijeron que en el vaso 1 va a germinar y en el vaso 2 no va a germinar. Y otros dijeron que en ningún vaso va a germinar porque en los vasos no germinan las plantas. ¿Será cierto eso? Van a responder a las preguntas completando las oraciones en el siguiente esquema. Para ello, debes utilizar los registros que hicieron en la semana. Este es el esquema. Si una semilla no recibe agua, ¿qué ocurre? Escribe tu respuesta. Una semilla para germinar necesita, completa, ¿qué elementos necesita? Si aún no lo has entendido, si te hace difícil responder, vuelve al texto, infórmate y responde. Cuando una planta comienza a germinar y crecer, cambia y desarrolla las siguientes partes. ¿Cuáles son esas partes? Escribe. Luego dibuja. Así germinó mi semilla. Dibuja la semilla de cómo se ve el día de hoy. Y responde. ¿Pasó lo que tú creías? Encierra tu respuesta. Sí, no. ¿Lograste comprobar tu respuesta realizando la experiencia, es decir, el experimento? Encierra tu respuesta. Sí, no. Y escribe por qué. A continuación, reflexionamos. Urpi sembró unas semillas de lenteja. Observa lo que ocurrió luego de 7 días. Responde. Como podemos observar, a las semillas no le salieron ni siquiera la primera raíz. ¿Será de repente el vaso 2? ¿O será el vaso 1 pero que le echó mucha agua? ¿O quizá no le regó cada 2 días? ¿O tal vez lo puso en un ambiente donde no le llegaba la luz y el calor del sol? ¿Qué creen que ocurrió? Escriban su respuesta. Reflexiona con un familiar a partir de las siguientes preguntas y envíanos tu audio. ¿Qué hiciste para saber qué necesitan las plantas para germinar? ¿Qué partes de la planta has podido observar al germinar tu semilla de lenteja? ¿De dónde nacen las plantas? ¿Qué te ayudó a comprender el proceso de germinación? ¿El experimento? ¿Leer el texto informativo? ¿Dibujar lo que observaste durante el experimento? Graba y no olvides de enviarnos tu audio. Para terminar, evalúan sus aprendizajes marcando con una X el recuadro que corresponde a su avance. En la siguiente tabla, características o criterios. Comparé los datos de mi observación con la información consultada para explicar los efectos del agua sobre la germinación de la semilla y el crecimiento de una planta. Comuniqué a través de un esquema las necesidades de las plantas para crecer y los cambios que ocurren durante su desarrollo. Si lo lograron, marquen en la primera columna, si lo están intentando en la segunda columna y si necesitan apoyo en la tercera columna. Finalmente, con tus letras móviles, arma las palabras planta, germinar y agua.
y luego lee cada palabra señalando desde donde inicia hasta donde termina. Y escribe en tu cuaderno con letra ligada, siguiendo el modelo, respetando los renglones y la escritura. Planta, germinar, agua. Escribe los renglones que desees. Recuerda que a escribir se aprende escribiendo y a leer se aprende leyendo. Bien, niños, hemos terminado. No olviden de enviarnos sus tareas y su audio para revisar y hacer la evaluación. Gracias, hasta la próxima sesión y cuídense.